Hola a todos, un saludo, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre el paro nacional de 2021 que hubo en Colombia. Un acontecimiento que marcó al país y dejó bastantes y muy importantes reflexiones sobre qué es la participación ciudadana, los derechos y el impacto social de las protestas. Para ello contamos con la participación de una persona que vivió en carne propia estos acontecimientos y tenemos algunas preguntas respecto a cómo sucedió todo en este conflicto que hubo en esta protesta. Hoy nos encontramos con Andrés Felipe Velasco, un estudiante de la Universidad del Cauca, quien jugó un papel importante en las protestas del paro nacional. Adelante con las preguntas. ¿Cómo describiría usted el ambiente que se vivía durante las movilizaciones? Pues era un ambiente profundo, de tensión, de mucha zozobra, en el sentido de que tuvimos una respuesta muy agresiva de parte de la policía, del Estado como tal. Creo yo que también hacía parte de una visión de gobierno nacional en donde no se priorizó el diálogo con las organizaciones sociales, la juventud y en general con la ciudadanía, que salimos a manifestarnos en contra de decisiones que consideramos no eran las adecuadas para el país. Como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, se ha decretado el toque de queda para las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar. Y también creo que había un ambiente de profunda convicción por el cambio político, por el rechazo a los sectores políticos tradicionales que han gobernado este país, y creo que eso también ambientó mucho a que hubiese un escenario de distinto en términos electorales para el año 2022, y eso creo que fue como un poco el ambiente del paro de 2021. Para usted, ¿cuáles fueron las principales razones que motivaron a las personas a protestar? Las principales razones que nos llevaron a las calles, pues uno creo que creo que el detonante del paro del año 2021, la reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional en el Congreso de la República. Esta marcha constituye la mayor muestra de indignación contra este gobierno, contra su reforma tributaria y contra las reformas que han venido anunciando en materia laboral, en donde pues se tenía una idea de poner en los tributos en general la ciudadanía, iba hasta la canasta familiar, a los huevos. Creo que ese fue el detonante mayor sobre el tema del paro 2021, aunque habían algunos pliegos de peticiones que abordaban la reforma rural integral, todo el tema de reforma agraria que implica compra de tierras, el tema de la educación, la financiación de la educación, la reforma a la ley 30, que también fue otro de los puntos que movimos en el paro 2021. En tercer lugar, creo que los sectores urbanos y viviendistas reclamaban una política de vivienda un poco más profunda para atender la difícil situación de los arrendatarios en el país, en especial en la ciudad de Popayán, que fue, digamos, donde más se vio y se movió el paro. Creo que esos eran varios de los elementos que discutíamos, que exigíamos en las calles, alrededor, digamos, de tener un Estado que pudiese construir unas políticas públicas que atendieran la difícil situación de la mayoría de la población colombiana. Por eso creo que el gobierno nacional actual, en respuesta a eso, ha creado el Ministerio de Igualdad, ha atendido población, por ejemplo, barrista, que en su momento reclamaba poder tener una atención del Estado, de los grupos de jóvenes que se vinculan a través del fútbol en las distintas barras de los equipos, y que, digamos, también hicieron parte de ese ejercicio que se denominó primera línea. La juventud, en últimas, popular, que salió a reclamar posibilidades de educación, de empleo, en últimas, dignidad. Eso creo que fue uno de los elementos como más trascendentales en este paro. El gobierno
ha retado al país y el país le está respondiendo al reto en más de 500 ciudades del país. ¿Qué actividades usted manifestó o observó durante esos días? Las actividades, no, pues casi todos los días teníamos actividades de movilización, marchas de antorchas, movilizaciones constantes, diarias, alrededor de rechazar un gobierno que realmente fue mezquino con la población colombiana y con la juventud popular. Por eso creo que pues, todos los días estamos haciendo murales. Nos llamaba mucho la atención las actividades de cacerolazo y las manifestaciones también de las casas, de la gente en última rechazando un mal gobierno. En los conjuntos cerrados, hacíamos ollas comunitarias, actividades culturales. No, la verdad fue un paro muy del corazón de la gente, de la ciudadanía. Y por supuesto era un ejercicio de movilización que estaba cargado profundamente de mucha alegría. Cuéntanos, ¿cómo fue la interacción entre los manifestantes y la policía? Retomando que aquí me estaba picando un bichito. Retomando entonces la conversación, hermano, respecto al tema de la interacción de los manifestantes con la policía, pues fue una respuesta totalmente agresiva del gobierno nacional, fue una respuesta brusca, violenta. Varios de nuestros compañeros pues tuvieron lesiones oculares, fueron heridos de manera muy fuerte por la policía. ¡Uy, marica, hijo de puta! ¿Qué es esto? ¡Mierda! No diga nada, espera. ¡Uy, hijo de puta! Situación que conllevó obviamente a que se diese un escenario muy fuerte de rechazo a esas acciones de la Policía Nacional y creo que pues la demostración de la modificación que hace o la transformación que hace este gobierno con el SMAT, creando el UNDEMO, teniendo un ejercicio distinto en el tema de la atención de las movilizaciones, creando el UNDEMO con un equipo capacitado de policías preparado para el tema del diálogo. Creo que eso también marca una pauta distinta en términos de cómo se atienden las movilizaciones en el país. Y pues también lamentamos mucho las situaciones que vieron los distintos compañeros y compañeras organizados, estudiantes, varios de ellos, algunos muertos, de hecho asesinados por esa represión de la policía. Están disparando a matar. ¿Qué es eso? Están disparando a matar, hijo de putas. Como pudimos escuchar, su testimonio refleja que uno de los aspectos más polémicos del paro nacional fue la actuación de la fuerza pública. Según su experiencia, la respuesta estatal fue percibida por muchos manifestantes como muy desproporcionada, muy violenta, dejando muchos heridos, muchas víctimas fatales, mucha sangre, lo que generó pues un amplio debate sobre los derechos humanos, sobre hasta qué punto llega la ley y la manera en que esto se gestiona, en cómo se gestionan las movilizaciones sociales en Colombia y hasta qué punto puede llegar la fuerza pública para intentar controlar estas manifestaciones que en un principio se tenían en cuenta que eran pacíficas. Otra pregunta: ¿presenció usted algún enfrentamiento o alguna situación así de tensión? Respecto a si presencié enfrentamientos o situaciones de tensión, sí, fui testigo en varias ocasiones de cómo la policía agredió, atacó a los grupos de manifestantes. De hecho, yo era en ese momento concejal de Popayán y nos dimos a la tarea de crear una comisión
una comisión accidental de derechos humanos y salíamos a las calles con unos chalecos, identificaciones de consejo, a intentar mediar en el diálogo, a poder posibilitar una intermediación para evitar la confrontación. De hecho, en alguna de esas ocasiones en la ciudad en Popayán me pasó que fui perseguido parecía como por agentes de la SIJIN, y nos hicieron disparos al aire porque nunca entendimos la situación, pero realmente sí fueron hechos lamentables y bueno, son situaciones que pasaron y que fueron desafortunadas. Lo que nos cuenta nos ayuda a entender que el paro nacional fue una situación bastante compleja, donde hubieron momentos de mucha tensión, momentos de demasiada presión, de enfrentamiento y riesgos para muchísimas personas. Detrás de las noticias habían ciudadanos que vivieron estos hechos directamente. Algunos solo lo logramos observar por noticias. La protesta persiste en Cali, en el suroeste de Colombia. Pero hay un momento en el que uno se pone a pensar qué son de esas personas que verdaderamente lo vivieron, que sintieron, que vivieron esos hechos pues directamente. También hubieron personas que intentaron mediar y promover el diálogo para así poder evitar un poco toda la violencia, toda la sangre que se estaba derramando en ese momento. Esta experiencia del compañero nos deja una reflexión bastante importante. En medio de las diferencias, de los conflictos, de la guerra, el respeto por la vida y los derechos humanos deberían de ser lo fundamental, que en vez de humo, en vez de balas, en vez de pistolas, en vez de piedras, lo primero en lo que nos basemos sea la búsqueda de las soluciones, que sean soluciones pacíficas, ya que esto siempre debe de ser una prioridad por encima de la violencia. Un colombiano de los tuyos que se paró por lo tuyo y no entendiste. Un hombre de 23 años que estaba en la barricada murió durante el enfrentamiento, según informó a la France Press un portavoz de la Secretaría de Seguridad de la ciudad. Muy impresionante su testimonio hasta el momento. Y cuénteme, ¿cómo cree que actuaron las autoridades durante las protestas? Bueno, creo que las autoridades actuaron mal, creo que hicieron una tarea desastrosa en términos de atender unos reclamos justos de la población juvenil del país y de la ciudad, y por tanto creo que merecemos que hayan instituciones que puedan tender puentes con la juventud popular que reclama definitivamente oportunidades al Estado. Es innegable que el paro nacional tuvo un impacto en nuestras vidas como sociedad colombiana, pero cuéntenos, ¿qué efectos tuvo el paro en su vida personal o en su comunidad? El paro nacional fue un espacio que creo yo cambió, como lo dije al principio, la vida política, organizativa y social del país, y en la ciudad, por supuesto, creo que marcó una agenda de trabajo para las instituciones. Por eso promovimos la creación de un fondo educativo municipal para la educación superior, de un acuerdo de empleo juvenil, tratando desde la institucionalidad de darle respuesta a todos esos reclamos que se plantearon en las calles, y creo que ese fue el mayor cambio que logramos, en donde se logró posicionar una agenda de trabajo distinta en respuesta a todo lo que se demandó en el paro nacional. ¿Conoció personas que terminaron heridas o afectadas por los hechos? Sí, conocimos muchas personas que fueron afectadas por los hechos. De hecho, una de las personas más cercanas a mí, que estaba en mi equipo de trabajo, en mi consejo, que su nombre es Gabriel Rosero, fue víctima de lesión ocular, y en una situación supremamente lamentable y que pues esperamos no se repita en el país. Y por último, ¿cómo impactó el paro la economía, la educación o el transporte en su región?
Creo que el paro, pues por supuesto, tuvo consecuencias en los distintos lugares de la sociedad de la ciudad. Incluso siendo concejal promovimos la creación de unos espacios de diálogo y concertación y acompañamiento de los distintos como lugares de comercio de la ciudad, buscando que los dueños del ajeno, que en algunas ocasiones cuando había confrontaciones con la policía querían aprovecharse de esa situación y entrarse a robar algunos locales comerciales. Entonces creo que sí hubo una afectación, por eso intentamos en ese momento mediar como entre la lógica de lo que implicaban las movilizaciones y pues los establecimientos de comercio que estaban un poco afectados por algunos dueños de lo ajeno. En términos de la educación, creo que la ciudad entendió la lógica de una agenda distinta y por eso creo que también hubo un ejercicio de educación y de cultura política muy importante alrededor de todas las reivindicaciones que se movieron en el paro nacional. Y el transporte, pues obviamente está afectado porque habían cortes de rutas constantes y creo que pues bueno, eso hace parte de la cotidianidad de estos ejercicios de movilización, pero la ciudad siguió en términos económicos pues digamos su rumbo. Bueno, ya para concluir, el paro nacional del 2021 dejó en evidencia las inconformidades y necesidades de muchos colombianos, pero también mostró la importancia de la participación ciudadana en una democracia. Como podemos ver, pues estos acontecimientos permitieron visibilizar problemáticas sociales, económicas y también educativas que afectaron y aún se podría decir que afectan a gran parte de la población. Al mismo tiempo, estos nos recuerdan que el diálogo, el respeto y la búsqueda de acuerdos son fundamentales para enfrentar los desafíos del país y construir soluciones que beneficien a toda una sociedad. Y bueno, también agradecemos a todos nuestros oyentes, a mis compañeros de trabajo, por acompañarnos en este episodio y por interesarse en un tema tan importante para la sociedad colombiana. Esperamos que esta conversación haya contribuido a comprender mejor los diferentes puntos de vista y las consecuencias del paro nacional del 2021. Nos despedimos por hoy. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este espacio de reflexión. Y pues hasta una próxima oportunidad. Una mañana ha despertado y tú que chao, chao, chao.